Roma repite una frase para dormir tranquila. Italia es leal. Los senadores la pronuncian, los magistrados la sellan, los generales la presuponen. En Asculum, esa lealtad huele distinto. Huele a vino derramado sobre piedra caliente, a grasa de antorcha, a cuero húmedo en correas tensas. La pregunta que abre esta historia no es militar, sino íntima. ¿Qué es más peligroso que un enemigo fuera de tus fronteras? Hombres entrenados por ti, hombres que ya han comprendido que tu sistema jamás será suyo. En Roma circulan rumores que suenan técnicos, administrativos, casi aburridos. Se habla de coordinación secreta entre aliados, de juramentos cruzados, de rehenes intercambiados por seguridad. Se dice que algunas ciudades italianas están probando la paciencia de la República. Se dice que Asculum, una vieja aliada picena, guarda algo más que resentimiento. Roma escucha. No pregunta con suavidad. Envía a un investigador, Servilio. No llega como invitado. Llega como recordatorio. Durante el viaje repasa el guión oficial. Vengo a proteger el orden. Vengo a verificar la lealtad. Vengo a impedir decisiones impulsivas. En la práctica, el mensaje es otro. Vengo a medir tu miedo y a recordarte quién manda. Viaja con la rigidez de quien lleva décadas sin ser contradicho. El hierro de la escolta golpea el empedrado. Las sandalias levantan un polvo fino que se pega al sudor. Un soldado ajusta la lanza y cruje el cuero del tahalí, como si la ciudad ya estuviera sentenciada. Asculum celebra un festival. Hay guirnaldas, música, pan, carne asada. Hay demasiada gente en las calles y demasiados ojos que no miran a la misma cosa. Las multitudes sirven para festejar, pero también para ocultar mensajes. Bajo el olor de la comida late otro aroma, humo viejo atrapado en muros viejos, como si la ciudad hubiera ensayado en silencio la idea de arder. En una esquina, un anciano escupe al suelo y se persigna. No parece un gesto religioso, parece una advertencia privada. Entonces, Servilio habla. No negocia, no pregunta, no tiende un puente. Habla como habla Roma cuando confunde autoridad con humillación. Nombra rehenes, nombra castigo, nombra traición. La ciudadanía no aparece como derecho, sino como premio administrado desde arriba. A su lado está Fontello, su legado, segundo rostro del mismo mensaje. Servilio mira a los notables locales como si ya estuvieran condenados. Los notables lo miran como se mira a un hombre que no entiende el cuarto donde está parado. Lo que sigue no tiene el pulso caótico de un motín, tiene la precisión de una decisión vieja. El silencio no se rompe con un grito, sino con un movimiento. Un brazo se alza, una hoja aparece. La amenaza romana quería congelar la ciudad, la enciende. Servilio cae, Fontello cae después. Una mujer deja escapar una copa y el vino se abre sobre la piedra como una mancha más oscura que la sangre. Un niño empieza a llorar, pero un adulto le tapa la boca antes de que el sonido termine de salir. La música del festival todavía aguanta un instante, absurda, antes de morir también. La versión oficial en Roma dirá: asesinaron a un enviado, punto. Pero lo que acaba de ocurrir en Asculum es más grande que un asesinato. La ciudad ha decidido que la autoridad romana ya no es autoridad, sino amenaza. Y cuando una ciudad toma esa decisión en medio de un festival, el mensaje no se envía con cartas, se envía con cuerpos. Los romanos que están dentro, comerciantes, funcionarios, familias, se convierten en objetivo. No hay escena heroica, hay puertas cerrándose de golpe, hay pasos acelerados, hay respiración contenida detrás de tablones de madera, hay plegarias que no llegan a completarse. Las casas se registran con manos que conocen el plano de la ciudad. Las tiendas se vacían con la eficiencia de una deuda largamente calculada. El saqueo no parece desorden, parece contabilidad. El humo empieza a mezclarse con el olor de la comida festiva. Una sandalia queda sola en la calle, empapada de vino y barro oscuro. Desde una ventana cerrada, alguien reconoce una voz al otro lado de la puerta. No es la de un extranjero, es la de un vecino. Cuando la noticia llegue a Roma, nadie dirá: nos equivocamos. Dirán barbarie, dirán ingratitud, dirán crimen. Esa será la máscara. La verdad es más incómoda. Generaciones enteras de italianos lucharon por Roma sin entrar nunca del todo en Roma. Y cuando Roma vino a intimidar,
Asculum eligió romper el pacto de la forma más pública posible. Aquí nace el verdadero peor minuto de la República. No es un ejército extranjero cruzando una frontera, es un aliado antiguo prefiriendo matar romanos antes que seguir siendo menos bajo leyes romanas. Es el espejo que Roma ha evitado mirar. Si el sistema produce soldados leales en el campo, pero hombres inferiores en el orden político, tarde o temprano el campo marchará contra el foro. Roma responderá como responde siempre un poder acostumbrado a obediencia. Habrá discursos, habrá juramentos de castigo, habrá legiones en movimiento. Pero la pregunta que Asculum instala ya no puede retirarse. ¿Cuántas otras ciudades italianas apretaron los dientes durante años y ahora acaban de ver un camino? Porque si Asculum lo hizo en un festival, a plena luz y sin pedir perdón, entonces el rumor de coordinación secreta deja de ser rumor, se convierte en advertencia, y una advertencia así no se apaga con decretos. Se apaga demasiado tarde. En Roma, Asculum se presenta como una anomalía, un estallido, una ciudad descarriada. Esa es la versión útil. La verdad es más incómoda. Italia no se rebeló de repente. Italia llevaba décadas aprendiendo que podía sangrar por Roma sin pertenecer a Roma. La lealtad seguía existiendo, pero cada año pesaba más. El sistema romano descansa sobre una idea simple. El poder real pertenece a quienes votan. Los aliados italianos aportan hombres, dinero, rutas, grano, caballos, marchan junto a los romanos, duermen bajo las mismas lluvias, cargan el mismo hierro en la mano. Pero cuando la campaña termina, vuelven a ciudades que obedecen sin decidir. Descubren, una y otra vez, que el servicio militar no compra voz política. Roma dice que protege a Italia, dice que la civiliza, en realidad administra jerarquías. En el campo, un aliado puede salvar una línea entera. En el foro, ese mismo hombre no pesa nada. El cuero de su coraza se agrieta con el uso. Las cicatrices se multiplican. Los funerales se llenan de nombres útiles. La ciudadanía, en cambio, sigue llegando tarde o no llega nunca. La tensión no es sentimental, es estructural. Si los aliados entran como ciudadanos, el equilibrio interno cambia. Las grandes familias lo entienden, los financieros también. Los hombres que dominan la República aceptan a Italia como fuerza militar. Lo que temen es verla convertida en fuerza política. Por eso la ciudadanía se administra como premio, no como consecuencia natural del sacrificio compartido. Los intentos de reforma fracasan una y otra vez por la misma razón. Se anuncian propuestas, se pronuncian discursos, se invocan precedentes. En el foro hay tablillas enceradas, dedos manchados de tinta, corrillos nerviosos en los pórticos. Pero cada proyecto tropieza con el mismo miedo. Si ellos entran, nosotros dejamos de mandar solos. Entonces llegan los vetos, los retrasos, las objeciones de procedimiento, el desgaste. La República se presenta como pacto de ciudadanos. Para millones de italianos, se parece más a una alianza perpetua sin igualdad. Ven los triunfos, oyen el metal de los trofeos, huelen el incienso de celebraciones que también ayudaron a hacer posibles, pero no pueden elegir a quienes declaran las guerras que ellos pelean. Poco a poco, la palabra socio empieza a sonar hueca. En ese clima aparece Marco Livio Druso, tribuno de la plebe en 91 a.C. Su programa no es pequeño, toca tribunales, tensiones económicas, reparto de poder, y toca el nervio principal, la ciudadanía para los aliados. No ofrece un gesto decorativo. Intenta cerrar la grieta antes de que se convierta en frontera. Sus partidarios lo presentan como salvador del orden. Sus enemigos lo tratan como un hombre peligroso. La disputa visible es legal, la real es de supervivencia política. Integrar a Italia haría a Roma más grande, también la haría menos manejable para quienes ya dominan sus resortes. Por eso la resistencia se vuelve feroz. A Druso no lo derrotan en una batalla, lo rodean con legalidad. Su programa es declarado inválido. Procedimientos defectuosos, aprobación irregular, fórmulas limpias para evitar una decisión sucia. El mensaje que reciben los aliados es devastador. Incluso cuando Roma promete, puede retirar lo prometido con un tecnicismo. La noticia corre por Italia
en la forma en que corren las noticias que importan de verdad, de boca en boca. La lleva un comerciante, la confirma un veterano, la remata un pariente que volvió de la ciudad. En un taller de cuero, alguien deja de trabajar al oír la frase exacta: lo anularon. En una taberna nadie discute demasiado, solo bajan la vista, como si hubieran oído algo que ya sospechaban. Luego llega el golpe final. Druso muere asesinado. Roma lamenta el crimen con el vocabulario habitual del desorden: extremismo, violencia, caso aislado. Pero para los aliados la lección es otra. Si un tribuno romano, dentro de Roma, usando los mecanismos de Roma, puede ser neutralizado y eliminado, entonces la Vía Grande, visible y legal, acaba de encogerse casi hasta desaparecer. Lo que queda no es solo rabia, es cálculo. Un veterano repasa una cicatriz con la yema del dedo. Un notario relee documentos y vuelve a encontrar la misma ausencia bajo palabras distintas. Décadas de servicio, décadas de obediencia, décadas de desigualdad administrada. Con la muerte de Druso, la energía que antes iba a peticiones empieza a buscar otra forma. Roma cree que ha restaurado el orden. En el terreno, lo que ha hecho es dar una señal de arranque. Asculum ya mostró que la ruptura puede hacerse pública. Druso mostró que la integración puede ser cancelada. Cuando la esperanza legal se derrumba, la coordinación clandestina deja de parecer locura. Empieza a parecer método. Aquí el conflicto cambia de forma. Ya no se trata de suplicar entrada, sino de preparar una respuesta propia. Roma todavía ve episodios aislados. Italia empieza a imaginarse como un cuerpo capaz de actuar unido. Y cuando un pueblo deja de pedir lugar en tu sistema y comienza a pensar en levantar el suyo, la guerra deja de ser una amenaza, se vuelve planificación. Roma intenta ordenar el caos en columnas de texto, disturbios, ciudades aisladas, castigo ejemplar. Esa es la versión que protege la calma. En Italia central, la realidad ya tiene otra forma, un mapa que empieza a moverse con intención. Druso cae, Asculum estalla, y los hechos no se quedan en Asculum. Desde ese momento, las palabras reforma y petición empiezan a sonar como herramientas rotas. La primera señal de que esto ya no es un arrebato aparece donde Roma menos quiere mirar, en la logística. Hombres que antes se reunían por sorteo militar, ahora se reúnen por decisión política. Las ciudades no actúan como vecinos enfurecidos, sino como socios de una operación. Intercambian rehenes, no como gesto teatral, sino como disciplina. El metal de los grilletes no suena en plazas romanas, suena en patios italianos donde se jura lealtad a una causa que ya no pide permiso. Los marsos se vuelven eje en el norte, los samnitas en el sur. Otros pueblos se suman por cálculo, contagio o necesidad. Roma preferiría enfrentarse a un solo enemigo. Lo que encuentra es una red. En los caminos se ven botas cubiertas de barro seco, carros con ejes que chirrían, hombres que marchan sin música y sin ceremonia. Eso ya no es agitación, es movilización. La escala cambia rápido, se levantan fuerzas numerosas, se llaman a veteranos que conocen tácticas romanas mejor que muchos romanos. La República presume de su máquina militar, pero esa máquina fue alimentada durante años con cuerpos italianos. Roma descubre que no solo entrenó soldados, entrenó adversarios que saben exactamente cómo late su corazón. En un campamento improvisado, el cuero de un escudo se tensa al fuego para endurecerse. Un hombre prueba el filo con el pulgar y apenas se corta, no hace gesto alguno. Mira la línea roja, se la limpia en la túnica y sigue trabajando. La guerra ya no llega. Está siendo fabricada. Roma insiste en que los aliados se dejaron manipular. La realidad es más peligrosa. Los aliados aprenden a mandar. Aparecen emisarios, enlaces, listas, cuotas, vigilancia sobre deserciones. El control deja de ser monopolio del Senado. Empieza a nacer allí donde una causa encuentra estructura. Lo que Roma llama revuelta empieza a parecerse a un gobierno. Ese giro toma cuerpo en un lugar preciso. Corfinium. No se elige al azar. Está bien situada. Tiene peso simbólico. Se convierte en centro político. Roma la llamará cuartel rebelde. Lo que están haciendo allí es otra cosa, una capital. Corfinium cambia de nombre.
La llaman Italia. Ese acto no derrama sangre, pero abre una herida más profunda. Ya no discuten una ley, discuten quién tiene derecho a dar nombre al país. En la nueva Italia intentan copiar lo que Roma llevaba siglos reservándose. Se habla de un senado propio, se designan magistrados, se fijan procedimientos, la tinta negra se seca sobre tablillas, la cera caliente recibe sellos, un escriba repite nombres en voz baja para no equivocarse. A pocos pasos, un soldado escucha mientras ajusta su cinturón. Ya no basta con hablar. Ahora hay que contar hombres, grano y obediencias. La moneda también cambia de función. Se vuelve mensaje portátil. Roma acuña dioses, victorias y linajes. Italia responde con símbolos que caben en una mano y viajan más lejos que un discurso. Algunas piezas muestran un toro frente a la loba. La imagen es simple y devastadora. Pasa de bolsa en bolsa, de mercado en mercado, de soldado en soldado. Cada intercambio repite en silencio la misma pregunta: ¿quién manda aquí? Roma se aferra a su relato de autoridad. Dice que los aliados siempre formaron parte del sistema, pero ese sistema los mantuvo fuera del voto. Ahí está el combustible. Esta guerra no se sostiene solo por odio, se sostiene porque tiene objetivo, estructura y promesa. Las ciudades aportan grano, los herreros no descansan, las manos se ennegrecen de hollín, el hierro se enfría y vuelve al fuego una y otra vez, como si toda Italia hubiera entrado en un oficio nuevo. En el terreno, eso obliga a Roma a multiplicar frentes. Las legiones avanzan por regiones donde antes marchaban como protectoras. El paisaje es el mismo, el significado ya no. Cada puente, cada collado, cada villa fortificada empieza a cargar un valor político. Un explorador romano apoya la oreja contra un tronco y escucha pasos a distancia. No ve estandartes, no oye trompetas, solo el roce de sandalias sobre grava. La Italia rebelde está aprendiendo a moverse sin anunciarse. La duda que se filtra en Roma es más corrosiva de lo que admite en público. ¿Cuántos de los hombres que hoy levantan armas contra nosotros aprendieron a hacerlo bajo nuestras órdenes? Esa pregunta no se responde solo con castigo, se responde con identidad. Y ahí está la novedad más grave. Italia rebelde ofrece una pertenencia alternativa. Roma ofrece obediencia. Italia ofrece un lugar propio dentro de un proyecto. Roma ofrece seguir esperando. En las ciudades que aún dudan, la presión sube. Un consejo local discute en voz baja. Un anciano toca una cicatriz vieja y evita levantar la vista. Un joven mira hacia la puerta esperando noticias. Decidir tarde puede costar caro. Decidir mal puede costarlo todo. La neutralidad empieza a desaparecer. Para este punto, el rompecabezas ya se ve entero. Asculum no fue el inicio, fue la confirmación. Druso no fue una anomalía, fue el cierre de la salida legal. Corfinium no es refugio, es declaración. Roma ya no enfrenta aliados enfadados, enfrenta una Italia que aprende a existir. Y cuando una idea ya tiene senado, moneda y capital, deja de parecer una revuelta, empieza a parecer un país. Roma vende serenidad con fórmulas antiguas. La autoridad se impone. Esa es la versión oficial. En el primer año de la guerra social, la realidad se parece más a un tablero que empieza a agrietarse por demasiados golpes al mismo tiempo. Italia rebelde ya tiene capital, senado, moneda. También tiene ejércitos que conocen el método romano desde dentro. Y esa combinación obliga a la República a mirar una posibilidad que detesta. Su mayor ventaja puede volverse su mayor vulnerabilidad. La escala del peligro se mide en rutas cortadas, guarniciones aisladas, reclutamientos acelerados. En Roma, las tablillas de leva se llenan de nombres a una velocidad incómoda. El olor a cera caliente invade oficinas estrechas. Un escriba sopla para secar la tinta, alza la vista hacia el patio y escucha el choque apresurado del hierro. La ciudad mantiene la pose de centro del mundo. En los mapas militares, la península ya no se comporta como territorio asegurado. Los mandos llegan como respuesta automática. Lucio Julio César, Rutilio Lupo, Mario, Sila,
Pompeyo Estrabón. Roma llama a eso unidad. En la práctica también hay urgencia, competencia y prestigio en juego. Las corazas crujen sobre hombros tensos. Un tribuno ajusta una correa. El cuero húmedo se pega a la piel. Un general mira el horizonte con la expresión inmóvil de quien no quiere regalar miedo a los demás. Sus labios no lo admiten. La logística, sí. En campaña, Roma intenta aplicar su receta clásica. Separar, encerrar, castigar. Las legiones avanzan, trazan campamentos, abren zanjas, levantan estacas. Los martillos golpean con un ritmo seco. El humo de los fogones se mezcla con olor a lana mojada. Un centurión revisa filas, apoya la mano en un escudo. Escucha el hueco de la madera. Roma cree en la repetición, porque la repetición le ha dado imperio. El problema es que aquí no enfrenta una tribu extranjera, enfrenta hombres que aprendieron a guerrear dentro de su sistema. Italia rebelde combate con disciplina suficiente para negar victorias rápidas. Hay señales, hay líneas coherentes, hay emboscadas pensadas. Un explorador romano pisa barro frío, alza la mano y se queda inmóvil frente a una arboleda demasiado silenciosa. No ve estandartes, no oye trompetas, solo encuentra huellas en el suelo que hablan el idioma de la experiencia. Roma empieza a contar costos antes de poder contar triunfos. Más tarde dirá que recuperó el control con valor. La verdad es más áspera. Sobrevive el primer golpe por masa, por tradición y por terquedad, pero paga con pérdidas, tiempo e incertidumbre. La guerra ya no parece un castigo rápido dentro de Italia. Empieza a parecer una enfermedad difícil de contener. Un mensajero llega cubierto de polvo, entrega un pergamino y baja la mirada. Un senador lo lee sin hacer comentario. El silencio de la sala dice lo suficiente. Si esta guerra se alarga, la autoridad también sangra. Aquí aparece el giro que cambia la historia. Roma descubre algo que nunca le ha gustado admitir. El hierro no basta. Los rebeldes no se han levantado por botín, se han levantado por pertenencia. Cada batalla ganada puede seguir empujando ciudades hacia la coalición rival. Si Roma no ofrece una salida distinta, la República necesita otra arma, una que no destruya la península, sino que la fracture en el punto exacto. La encuentra en una ley, la Lex Julia. Roma ofrece ciudadanía a los italianos que no se hayan rebelado y a las comunidades dispuestas a regresar a tiempo. Hablará de clemencia, hablará de generosidad. Lo que está haciendo es otra cosa: dividir, atraer, aislar. La guerra entra en el foro con sandalias limpias. Un magistrado sostiene una tablilla. La cera brilla bajo la luz de antorcha. El sello baja. Se oye el chasquido leve de la impresión. Es un sonido pequeño. Sus consecuencias no lo serán. El cambio se nota primero en las conversaciones privadas. Antes, el dilema era casi moral: resistir o someterse. Ahora se vuelve táctico. Resistir para exigir más. Negociar para salvar lo propio. En un consejo local, nadie toca la tablilla al principio. Un veterano la mira como si fuera una vieja deuda regresando con otro nombre. Otro hombre piensa en su hijo antes de hablar. El emisario romano espera de pie. Sabe que esa pausa ya es una grieta. Roma presenta la ley como justicia tardía. En realidad la usa como arma selectiva. Ofrece premio a quienes se mantengan fuera de la rebelión. Ofrece salida a quienes vuelvan antes de que sea demasiado tarde. En el campamento romano, un oficial repite órdenes mientras un escriba anota nombres de comunidades recuperadas. Las tiendas crujen bajo el viento frío. Un soldado oye la palabra ciudadanía y la entiende como algo más útil que una ración extra. Roma sabe exactamente lo que está haciendo. Concede lo suficiente para romper el bloque, no lo suficiente para borrar de golpe toda la jerarquía que lo sostuvo. La prueba de ese cálculo está en lo que la ley no promete. No garantiza igualdad inmediata en el voto. No corrige décadas de subordinación. Abre la puerta, pero Roma decide quién pasa y en qué condiciones. El conflicto entra así en una fase nueva. Ya no se juega solo en marchas, asedios y emboscadas. También se juega en la mente de cada ciudad que empieza a calcular cuánto pierde si sigue dentro de una coalición que ahora puede fracturarse. El midpoint queda marcado por una pregunta que Roma jamás quiere dejar en manos ajenas: ¿quién tiene derecho a ser romano? Ya no está defendiendo solo caminos,
guarniciones o prestigio. Está defendiendo el derecho exclusivo a decidir quién pertenece. Italia rebelde quiso igualdad dentro del sistema. Al no obtenerla, empezó a construir otro. Roma responde entonces con lo único que ese sistema rival no puede conceder con plena autoridad: el acceso oficial a Roma. Aquí cambia el equilibrio de la guerra. Roma no derrota todavía a Italia en el campo. Hace algo más peligroso. Introduce una oferta que convierte a algunos rebeldes en posibles negociadores y a algunos neutrales en futuros beneficiarios. Roma proclama que su ley ofrece paz, ciudadanía para los leales, puerta abierta para quien regrese. Esa es la versión oficial. En realidad, la Lex Julia llega como una cuña. No busca reconciliar a toda Italia de una vez. Busca partir la rebelión en dos. Desde ese momento, la guerra deja de vivirse solo contra Roma y empieza a entrar en la cabeza de los propios aliados. En las ciudades rebeldes, el anuncio cae con un peso extraño. No produce un estruendo inmediato, produce eco. Un magistrado apoya el pergamino sobre la mesa. La cera del sello brilla bajo una lámpara. Un veterano toca el borde del documento con dedos ásperos y lo retira enseguida, como si quemara. Nadie habla del honor. Todos están pensando en el precio. Hasta ahora, el mensaje rebelde había sido limpio: igualdad o ruptura. Roma introduce una tercera posibilidad: entrada sin victoria plena. Eso cambia toda la geometría del conflicto. Una ciudad puede seguir luchando. También puede empezar a negociar. Y en una guerra larga, la aritmética de la supervivencia pesa más de lo que admiten los discursos. Los graneros no son infinitos. Los hijos no vuelven. Los muros no se reparan solos. Los dirigentes rebeldes intentan cerrar la grieta con disciplina. Refuerzan juramentos, vigilan salidas, endurecen controles, aprietan el valor de los rehenes. Roma llamará a eso terror. En muchos casos, es control de daños. Al amanecer, un guardia revisa una puerta con el hierro todavía frío. El cuero del correaje cruje. Un mensajero joven evita mirar a los ojos de nadie porque sabe que lleva encima noticias que convierten aliados en posibles desertores. La división empieza a tomar nombres. Están los pragmáticos, obsesionados con salvar su ciudad antes de que sea demasiado tarde. Están los duros, convencidos de que aceptar la oferta romana equivale a cambiar una guerra abierta por una jaula legal. Roma no intenta curar esa disputa, la alimenta, ofrece plazos, sugiere ventajas, deja que el miedo haga el resto. Ya no avanza solo con legiones, avanza con incentivos. En el campo, la guerra sigue teniendo barro, humo y hambre. Una columna romana avanza por una calzada rota. Los cascos golpean la piedra. Una cantimplora huele a bronce. Un soldado mastica pan duro sin dejar de mirar la ladera. Los rebeldes conocen la emboscada, pero ahora deben vigilar también otra cosa: la vacilación del vecino. Cada maniobra empieza a tener dos frentes, uno contra Roma y otro contra la duda. Roma presenta sus concesiones como justicia tardía. En realidad practica una segmentación fría. Concede ciudadanía a quien no se alzó, promete a quien se rinda pronto, aísla a quien insiste. No necesita convencer a todos, le basta con romper la mayoría suficiente para que la coalición deje de actuar como bloque. Cada ciudad que duda se convierte en objetivo de persuasión o de asedio, según convenga. En Corfinium, la Nueva Italia pierde algo que no puede acuñar: confianza. Un senador rebelde entra en la sala y nota enseguida el cambio. Huele a sudor viejo y a humo de antorcha. Ve manos demasiado cerca de las empuñaduras. Ve miradas que ya no descansan unas en otras. La discusión ni siquiera gira del todo en torno a Roma. Gira en torno a quien está a punto de ceder primero. Un hombre reza en voz tan baja que casi no existe. No pide victoria, pide no ser vendido. La crisis no llega con una bandera ardiendo, llega con ausencias. Un emisario tarda demasiado. Un correo no vuelve. Un contingente aparece con menos hombres de los esperados. Se habla de enfermedad, se habla de cosechas. Nadie insiste demasiado. Esperaban 2 cohortes al amanecer. Llegó una. Y nadie formula la pregunta completa. Roma cuenta esas grietas en privado y ajusta su guerra a partir de ellas. Golpea a los duros, premia a los vacilantes. La superioridad militar funciona mejor cuando el enemigo ya no logra actuar como uno solo.
Una coalición cohesionada resiste. Una coalición rota empieza a negociarse. En una oficina romana, una tablilla se llena con nombres nuevos. El escriba moja la pluma. La tinta se abre un poco sobre la cera todavía blanda. Luego baja el sello. Ese gesto pequeño ahorra una batalla y pudre una lealtad en otro lugar de Italia. Lo que no se ve desde el campo empieza a sentirse en la retaguardia rebelde. Los duros acusan a los pragmáticos de vender la causa. Los pragmáticos acusan a los duros de condenar ciudades enteras por orgullo. Roma no inventa esas palabras, solo les da contexto, plazo y recompensa. Un general escucha informes y ya no pregunta primero cuántos enemigos han muerto. Pregunta quién está dispuesto a cambiar. Extiende un dedo sobre el mapa como si las rutas fueran costuras que todavía pueden deshacerse. Este es el punto más bajo para la coalición rebelde. La guerra comenzó como una demanda común. La oferta de ciudadanía la convierte ahora en negociaciones particulares. El sueño de una Italia unida no desaparece de golpe, se agrieta. Cada ciudad empieza a hacer cuentas por separado. Un joven soldado rebelde mira una moneda recién acuñada. Pesa poco, brilla demasiado, la guarda igual. No confía del todo en el metal. Confía en lo que prometía. Luego mira alrededor y descubre algo peor que el miedo romano. Duda en ojos que ayer parecían firmes. Roma se presenta como magnánima. Dice que entrega por fin lo que antes se pedía. La verdad es más precisa. Da lo suficiente para ganar y retiene lo suficiente para seguir mandando. La victoria empieza a parecer posible sin aniquilar por completo a Italia, porque la guerra ya no se libra solo con hierro. También se libra en archivos, mesas de consejo, plazos de rendición y conversaciones rotas. La alianza rebelde siente por primera vez que puede perder desde dentro, y ese es el verdadero triunfo romano de esta fase. No haber destruido a una Italia, sino haber conseguido que Italia empiece a discutirse a sí misma. Roma anuncia el final como si fuera una cura. Restauramos el orden, integramos a Italia. Esa es la historia oficial. La realidad es más estrecha. Roma concede ciudadanía, pero no entrega el control real del peso político. La rebelión arranca una admisión, no arranca igualdad plena. La escena pública es solemne. Se leen leyes, se pronuncian fórmulas, se ofrecen sellos. El foro huele a cera tibia y piedra caliente. Un escriba sopla sobre la tinta fresca. Un magistrado presiona el anillo y deja una marca limpia. Ahora son ciudadanos, repiten. En el diseño del voto, sin embargo, la frase ya llega recortada. Ahora son ciudadanos. Sí, pero en un orden que puede volver tardía su voz. La República teme algo muy simple. Si los nuevos ciudadanos entran de golpe en las tribus existentes, pueden alterar elecciones y equilibrios. Roma no llama a eso miedo, lo llama prudencia. El resultado práctico, sin embargo, es claro. Appiano dice que los aliados fueron inscritos en tribus propias para que no superaran por número a los viejos ciudadanos en las elecciones, y poco después muestra que esos nuevos ciudadanos tenían tan poco poder electoral que Sulpicio quiso redistribuirlos entre todas las tribus. La versión oficial promete igualdad legal. Lo que nace en la práctica es otra cosa, igualdad escrita, desigualdad operativa. En una asamblea, el murmullo sube como oleaje. Las tablillas cambian de mano. Un hombre recién inscrito aprieta su ficha con dedos endurecidos por años de campaña. Cuando por fin le toca, la mayoría ya está formada. Nadie le dice que su voz no vale. Lo descubre en el orden mismo de las cosas. Roma presenta este arreglo como técnica neutral. Dice que evita el caos. Dice que protege el equilibrio. En el fondo está defendiendo a los viejos votantes del cambio político que trae la propia expansión romana. El Estado se agranda. La oligarquía intenta no moverse. Por eso la integración no se parece a una reconciliación. Se parece a una administración cuidadosa del daño. Lo firme en Appiano es el diseño restrictivo y la escasa fuerza electoral inicial de los nuevos ciudadanos. De ahí se desprende algo importante para tu guión. La ciudadanía podía sentirse como ganancia real y al mismo tiempo dejar intacta una parte del resentimiento. No desaparece la frustración, se vuelve más técnica,
más legal, más romana. A escala grande, el final de la guerra social normaliza algo todavía más peligroso. Normaliza la guerra dentro de Italia como procedimiento político. Se movilizan ejércitos por caminos que deberían ser domésticos. Se levantan campamentos donde antes había mercados. El olor a humo se instala en valles familiares. Un soldado clava una estaca en tierra húmeda y ya no piensa en invasión, piensa en operación interna. Roma salva el sistema, pero aprende a usar fuerza masiva contra comunidades itálicas. El Senado habla de paz. Lo que queda es un país armado que no sabe desarmarse. Los veteranos vuelven con disciplina de campaña. Los generales vuelven con prestigio. Las facciones vuelven con cuentas abiertas. Un casco golpea contra otro al colgarse en una pared y el metal suena hueco, como si el hogar ya no terminara de ser hogar. Roma integra a Italia. Sí, pero también integra el hábito de resolver crisis con legiones. Ahí aparece la sombra que este final quiere esconder. Un ejército obediente a un general puede moverse más rápido que cualquier ley. Roma todavía cree que la República manda sobre los ejércitos. Muy pronto empezará a parecer lo contrario. Sila no llegará a un mundo intacto. Llegará a una Italia donde ya se ha aprendido a usar las tropas como argumento final. Por eso este cierre no debe sonar a abrazo, debe sonar a arreglo envenenado. Italia entra en Roma, pero entra por un pasillo estrecho. Obtiene nombre, registro y pertenencia formal. No obtiene de inmediato un peso equivalente al sacrificio que la llevó hasta allí. La historia oficial dirá integración. La realidad deja otra imagen. Ciudadanos nuevos votando tarde y comandantes cada vez más acostumbrados a decidir con ejércitos dentro de Italia. La paz existe, pero ya viene contaminada, y esa contaminación es la verdadera herencia de la guerra. Roma enmarca el final con una palabra cómoda: pacificación. Esa es la versión oficial. Vista desde el Adriático, la realidad se parece más a una mordaza lenta cerrándose sobre la ciudad que abrió la guerra con un gesto imposible de olvidar. Asculum vuelve al centro del mapa, no como fiesta, sino como cerco. El esfuerzo romano en el norte la aprieta con zanjas, terraplenes y empalizadas. Los martillos marcan turnos. El cuero de los cinturones cruje cuando los hombres se agachan a clavar estacas. El hierro está helado al amanecer. La tierra huele a humedad vieja. El plan romano no necesita imaginación. Necesita tiempo, cortar, esperar, apretar. Dentro de la ciudad, la realidad no se parece al relato heroico de una Italia unida. Hay humo de leña mala, hay pan cada vez más áspero, hay discusiones en pasillos estrechos donde el aire se queda detenido. Una oración se murmura sin terminar, como si decirla completa pudiera tentar al destino. Los líderes todavía hablan de resistencia. Cada día de asedio convierte la política en contabilidad. Roma dirá después que todo se resolvió por superioridad militar. La verdad es más incómoda. Asculum está siendo aplastada cuando la coalición rebelde ya viene debilitada por concesiones, fisuras y cansancio. El cerco no encierra solo una ciudad, encierra un símbolo. Si cae la ciudad que primero mató romanos, cae con ella la fantasía de que desafiar a Roma puede quedar sin ejemplo. Aquí entra Vidacilio. Apiano lo presenta como hombre de Asculum y dice que corrió a salvarla con 8 cohortes. Envió aviso. Cuando lo vieran acercarse, la ciudad debía salir para golpear a los sitiadores por 2 lados. La ciudad no obedeció. Apiano es brutalmente simple en ese punto. Tuvieron miedo. Vidacilio consiguió abrirse paso con parte de sus hombres. Entró y reprochó a los ciudadanos su cobardía y desobediencia. Ese detalle vale más que un discurso entero. En el momento decisivo, el problema ya no es solo Roma. Es la fractura interna de una ciudad que ya no logra obedecerse a sí misma. Lo que sigue destruye cualquier postal romántica de unidad. Apiano dice que, al desesperar de salvar la ciudad, Vidacilio mató primero a sus enemigos locales, aquellos que estaban enfrentados con él, y que por celos habían impedido que el pueblo obedeciera sus órdenes. La causa que había nacido reclamando igualdad muestra aquí su lado más corrosivo. También ha aprendido a devorarse desde dentro. Luego llega la escena que fija el clímax en la memoria. Vidacilio levanta una pira funeraria en el templo, coloca un lecho, celebra un banquete con sus amigos. En el punto más alto de la comida,
bebe el veneno, se arroja a la pira y ordena que la enciendan. Apiano remata diciendo que así murió un hombre que consideraba glorioso morir por su patria. No hay épica limpia en esa escena. Hay vino fuerte, humo encerrado y una ciudad que ya no puede salvarse ni por obediencia ni por orgullo. Después de eso, la rendición deja de parecer una posibilidad lejana. Las cronologías modernas suelen situar la caída de Asculum en noviembre del 89 a.C. y el triunfo de Pompeyo Estrabón sobre los picentes de Asculum está registrado para el 25 de diciembre del mismo año. Ese detalle importa por una razón mayor que la fecha. Roma obtiene la victoria que necesita, pero la convierte de inmediato en capital político. El premio militar entra en el juego de prestigio que está a punto de desgarrar a la propia república. Y aquí está la verdadera paradoja del final. Los aliados arrancan ciudadanía en gran medida, pero Roma administra cuidadosamente cuánto vale esa ciudadanía en la práctica. La guerra termina. La reconciliación no llega entera. Asculum había abierto la guerra con una matanza en medio de una fiesta. Ahora la cierra mostrando algo peor que una derrota militar. Muestra cómo Roma ha aprendido a transformar una demanda de derechos en una lección de control. Desde fuera parece paz, desde dentro el arreglo ya viene contaminado. La imagen que queda no es solo una ciudad rendida, es una estaca romana clavada en suelo itálico y, al otro lado del muro, una pira ardiendo dentro de un templo. Ahí está el verdadero final. Roma sobrevive, Italia entra, pero la República sale de esta guerra más militarizada, más cínica y más acostumbrada a resolver sus problemas con ejércitos en casa. El próximo hombre ambicioso ya no tendrá que inventar ese método, solo tendrá que usarlo mejor. Y esa es la última mordida del relato. Si la ciudadanía llegó después de una guerra, ¿qué impedirá que el próximo general crea que también puede tomar Roma entera por la misma lógica?